Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Alexia, yo soy administradora de sistemas Linux, trabajo para una de las entidades financieras más grandes de la República Argentina y también soy arquitecta de DevOps. Pero por otro lado también soy entusiasta del software libre y me encanta hablar sobre historia de la computación y de las tecnologías de la información. Así que en esta charla quería contarles un poquitito sobre Linux, pero de otra forma. Tenía ganas de que exploremos cómo es que algo como Linux exista y al mismo tiempo que hoy domine el mundo, desde servidores hasta dispositivos móviles e Internet de todas las cosas o IoT. Así que para ello vamos a tener que estar viajando en el tiempo un poquitito y el primer viaje que haremos es hacia 1964. Me quiero detener acá porque este es el punto de partida, es decir, fue el año donde se da inicio a un proyecto muy ambicioso llamado Multics, por sus siglas en inglés, ¿no? Que significa Multiplex Operating and Computing System, o Sistema de Operaciones y Cómputos Multiplexados. Si se preguntan qué significa cómputos multiplexados, es una técnica empleada mayormente en la electromecánica y en sistemas de cómputos antiguos, donde se juntan dos o más señales eléctricas que pueden provenir de sensores, de switches o cualquier otro elemento y se las unifica para poder enviarlas a través de un único canal de comunicación. Bueno, Multics era un sistema que corría en una computadora, y cuando me refiero a una computadora no me estoy refiriendo a una PC de escritorio, a una laptop o a un server moderno, sino a un equipo que en aquellos años ocupaba todo el piso de un edificio. En aquellos años, las computadoras, o mejor dicho, sistemas de cómputos, además de ser gigantescas, eran extremadamente costosas, por lo cual muy pocas instituciones o empresas podían tener una. Pero bueno, Multics era un mainframe distinto, era muy ambicioso y también un adelantado para su época. Venía con cosas muy revolucionarias, como su sistema de jerarquía de archivos, y no se olviden de esto que es re importante para lo que viene después. Pero también tenía algo tanto o más importante, tenía terminales. Es decir, para no tener que ir a la computadora per se, se instalaban terminales remotas que parecían como una computadora y un usuario podía operar con el mainframe desde otro lugar. De hecho, Multics permitía que varios usuarios puedan utilizar el mainframe u operar con la computadora en simultáneo. Así que bueno, habiendo repasado un poquitito lo que es el proyecto Multics, ahora sí viajaremos nuevamente en el tiempo, pero esta vez hacia el año 1969. Me quiero detener en el año 69, en el verano del 69, verano para el hemisferio norte, invierno para nosotros, porque es una fecha re importante por varios motivos. Por un lado, Estados Unidos se preparaba para hacer historia. Estaban a punto de lanzar a los primeros seres humanos al espacio profundo para aterrizar sobre la superficie lunar, a bordo del Saturno V en la famosa misión Apolo 11. Pero por otro lado, en este mismo verano, Ken Thompson, un ingeniero de la empresa de telecomunicaciones Bell Labs, estaba en su casa rumiando una idea interesante luego de haber participado en el proyecto Multics, el que les acabo de contar, el cual lo había inspirado mucho. Así que bueno, se lo resumo. Ese verano, su esposa y su hijo se fueron de vacaciones durante un mes y Ken se quedó solo en la casa. Así que bueno, aprovechó la calma no para mirar el cohete a la luna, sino para nerdearla mal con su PP-7. Así que adivinen qué fue lo que hizo Ken durante todo ese mes que estuvo solo. Bueno, creó un sistema operativo, nada más y nada menos, inspirado en Multics, pero mucho más simple y mucho más ágil. Y su approach, en vez de ser multiplexado, sería uniplexado. Y lo llamó Uniplex Operating and Computing System, o Unix. Luego ni siquiera él mismo recuerda cómo fue que pasó de llamarse Unix con CS al final a llamarse Unix con X, pero lo que sí recuerda es que fue entre el año 69 y el 73 cuando Dennis Ritchie se unió al proyecto. Dennis Ritchie es uno de los creadores del lenguaje de programación C. Para ese entonces Unix, que había sido escrito en Assembly, se reescribió totalmente en C y ya casi no tenía código dependiente de la PDP, por lo cual hacia el año 74 se volvió portable, es decir, capaz de ser instalado en diferentes computadoras. ¿Y recuerdan lo que les mencioné sobre la jerarquía de archivos? Bueno, Multics tenía una jerarquía muy particular que a Ken le gustaba mucho y decide implementarla en Unix, pero los separadores eran los símbolos que en Unix y en Linux se utilizan para el estándar output y el estándar input, por lo cual él decide utilizar la barrita. Y es así como hoy en día en Unix o los sistemas POSIX compliant o como Unix utilizan la barrita así, sea un Mac OS X, sea un Linux, etc. Y ahora sí tengo que empezar a hablar un poquito de por qué titulo esta charla de esta manera. Y todo comienza con Berkeley Unix. Berkeley Unix fue una distro universitaria de la Universidad de Berkeley, California, que luego le cambian el nombre a Berkeley Standard Distribution o BSD.
BSD fue una branch con mucho código libre, pero también código propietario, lo que le trajo muchos problemas legales al proyecto y terminó de caducar hacia finales de los años 80. Sin embargo, varias distros nacieron en base a esta branch, como OpenBSD, FreeBSD, etc. Y ahora sí, vamos hacia los años 80. En 1983, el año en el que yo nací, un muchacho llamado Richard Stallman fundó el proyecto GNU. El objetivo era crear una versión de Unix totalmente libre, gratuita y sin nada de código propietario. Para ello iban a necesitar crear no solamente todas las herramientas, sino también el kernel, ¿no es cierto? Y decidieron llamarlo GNU Hert. Un par de años más tarde, en el 85, un profesor de computación holandés llamado Andrew Tanenbaum crea un pequeño sistema operativo con fines educativos inspirado en Unix y también de microkernel llamado Minix. No quiero ahondar mucho en los tecnicismos sobre qué es un microkernel y qué es un kernel monolítico, pero podría decirse que la diferencia sustancial entre un microkernel y un kernel monolítico es que en un microkernel todo está separado del resto. Es decir, si yo necesito asignar memoria, tengo que hablar con el componente controlador de memoria. Si yo necesito iniciar una conexión a Internet, tengo que hablar con el componente controlador de Internet y así. En un sistema monolítico como Linux, todo es un solo gran componente y los dispositivos de entrada y de salida interactúan con el kernel a través de una API. Y bueno, después tiene cosas maravillosas como hot swap, etcétera, pero bueno, no quiero ahondar en eso. Ahora bien, hacia 1991, más específicamente en el verano del 91, aparece un muchacho en la escena muy jovencito, 21 años tenía. Él estaba estudiando ciencias de la computación en la Universidad de Helsinki, Finlandia, y como hobby se pone a desarrollar su propio sistema operativo. Pero bueno, no me quiero adelantar, quiero leerles un correo que él envía en el verano del 91, es decir, verano europeo, invierno para nosotros. Y dice así: hola a todas las personas que utilizan Minix, estoy haciendo un sistema operativo gratuito. Por ahora es meramente un hobby, no va a ser nada ni grande ni profesional como GNU, más que nada para clones de la AT386. Lo he estado desarrollando desde abril y está empezando a tomar forma. Me gustaría saber qué cosas les gustan u odian de Minix, ya que mi sistema se parece bastante, mismo layout del file system, etc. Hasta ahora he logrado portear Bash 1 y GCC 1.4 y todo parece empezar a funcionar. Todas las sugerencias son bienvenidas, aunque no prometo implementarlas a todas. Postdata: sí, no contiene nada de código de Minix. Y soporta un file system de multihilo. Todavía no es portable y probablemente nunca soporte otra cosa que no sean discos AT, porque es lo único que tengo. Firma Linus Torvalds. Lo que este muchacho de 21 años hizo ese verano finlandés del 91 cambiaría para siempre el paradigma de las tecnologías de la información. En la actualidad, como mencioné al inicio de esta charla, la mayoría de los dispositivos en Internet son Linux o algunas de sus variantes, tanto desde celulares como servidores hasta Internet de todas las cosas o IoT. Pero bueno, me quiero detener acá un segundito, porque esto que sucedió en ese verano es una anomalía, es una gran anomalía. Esto no tendría que haber sucedido. Estoy muy contenta que haya sucedido, pero fue casi imposible que algo así sucediera. Y es por eso que decidí titular esta charla de esta manera, porque el curso natural de las cosas hubiese sido que Unix dominara el mundo, que no existiera tal cosa como GNU Linux y que todo fuera, en todo caso, GNU Hert. Pero lo que sucedió fue que para finales de los 80 el kernel GNU no estaba funcional, no era desplegable, no se podía construir un sistema operativo basado en este kernel. Y por otra parte, BSD estaba RIP. Inclusive esto no lo digo yo, lo dice el mismísimo Linus Torvalds. En sus palabras, él dice: Linux no hubiera existido nunca, a no ser porque BSD estaba en medio de una disputa legal con AT&T y GNU Hert no estaba operacional. Es decir, si cualquiera de estos dos Unix hubiesen existido, Linux nunca hubiese sentido la motivación para hacer la alternativa que necesitaba. Esto lo dice en su libro de memorias Just for Fun, o Tan Solo por Diversión, donde nos cuenta que ese fue el verdadero motivo por el cual él desarrolla Linux. Así que bueno, de repente apareció este muchachito muy joven de Finlandia de la nada en la escena, y aparece con su sistema operativo, dice: esto es gratis, defórmenlo, úsenlo, si no lo quieren usar no lo usen, si quieren contribuyan al proyecto, es totalmente libre y gratuito. Era perfecto. Y es así como el Linux ya desde sus orígenes se concibe como un sistema libre y de código abierto.
Al año apareció la primera distro llamada Soft Landing, que duró muy poquito. Pero bueno, eso dio pie al nacimiento de un tanque como Slackware, que sigue vigente al día de hoy. Y luego le siguieron Debian y Red Hat, que es normalmente lo que yo considero como los colores primarios de las distros, ¿no? Porque de estos tres es desde los cuales se han basado la mayoría de las distros, en el presente y en el pasado, con algunas excepciones, por supuesto. Así que bueno, yo creo que lo que Linux nos ha demostrado es más que nada el poder de la inocencia, ¿no es cierto? Y de cómo a veces para crear con nuestras manos algo que pueda incidir en el futuro de las tecnologías de la información, necesitamos, por sobre todas las cosas, conservar y cultivar una mente muy creativa. Recordemos que Linus, al momento de desarrollar Linux, no era ni ingeniero, ni trabajaba en Google, ni tenía un currículum así de grande. Era un muchachito muy joven, común y corriente de 21 años, venía de un hogar de clase trabajadora, con una computadora mediocre, un clon de IBM, y con muchas ganas de inventar algo, pero por curiosidad pura, sin perseguir ningún tipo de rédito económico. Yo creo que ni siquiera él mismo supo lo que sus manos estaban gestando mientras lo construía, pero al mismo tiempo también hubo otros factores externos al desarrollo de Linux que pusieron su software en un lugar muy puntual. Es decir, con el desarrollo de Linux solamente no hubiese bastado, se tuvieron que dar estos otros factores como el fin de BSD y el delay que venía trayendo el kernel GNU para que esto tome relevancia. Es decir, por un lado había una tendencia que reflejaba una necesidad enorme en el mercado por algo así, y por otro lado aparece Linux con el producto correcto en el momento justo. Claro está, Linux nunca basó su idea en ningún tipo de tendencia o análisis de mercado. Lo hizo, como ya dije varias veces, de curiosidad pura. Pero vuelvo a repetir, lo hizo en el momento justo. Por eso considero que esta es una de las anomalías más hermosas del mundo IT. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Mi deseo, tanto para mí como para ustedes, especialmente a quienes militan y promueven el software libre, es que nunca permitamos que el dinero se interponga en nuestra vocación y que todo lo que nuestras manos toquen se convierta en algo bello. Así que bueno, les mando un beso grande y espero que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy y les haya gustado mucho esta charla. Adiós. Deja, yo me encargo yo.